Dios te bendiga, gracia y paz para ti y tu familia. Hoy quiero compartirte algo que cuando lo descubrí me voló la cabeza. Esto me sorprendió bastante porque nunca lo había visto de esta manera. Hace unos días, mientras me preparaba para dar la clase bíblica en mi congregación, me encontré con esto, así que yo quiero que tú estés atento a lo que voy a hablarte hoy. Y es que yo nunca me imaginé que entre Jesús y Josué había una relación tipológica tan profunda. Y a continuación quiero compartirte esto. Pero primero tengo que decirte qué es una tipología bíblica. En la Biblia, una tipología es una persona, un evento o una institución del Antiguo Testamento que es anticipo y prefigura algo mayor que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Para darte un ejemplo y que tú me vayas entendiendo, Josué en el Antiguo Testamento viene siendo como la sombra de Jesús. Josué es la sombra y Jesús es la persona que se manifiesta en el Nuevo Testamento y viene como el cumplimiento de lo que Josué mostraba en el Antiguo Testamento. A continuación te voy a mostrar varios elementos que le dan sentido a esta relación tipológica entre Josué y Jesús. Número 1. Josué y Jesús tienen el mismo nombre en hebreo. El nombre de Josué en hebreo es Yehoshua. Yehoshua quiere decir Yahvé es salvación o el Señor salva. Originalmente el nombre de Josué era Oseas, en hebreo Joshea, que significa salvación, pero Moisés le agrega el nombre divino, Yud Hei Vav Hei. Entonces él pasa a llamarse Yehoshua. Esto lo podemos encontrar en Números 13:16. Entonces en Mateo 1:21 el ángel le dice a María: vas a llamar su nombre Jesús, o en hebreo Yehoshua, que significa Dios es salvación o el Señor es salvación. ¿Por qué? Porque Él va a salvar a su pueblo. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué en la Biblia aparecen con nombres distintos si en el hebreo tienen el mismo nombre? Recuerde que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces la traducción griega le cambia el nombre a Jesús. A lo largo del tiempo el nombre va sufriendo varios cambios importantes. Como bien sabemos, en el hebreo antiguo era Yehoshua, pero ya en el hebreo tardío el nombre es cortado y solamente dicen Yeshua. Pero luego el nombre pasa al griego, que es la lengua en la que se escribe el Nuevo Testamento, y ya no es Yeshua, ahora es Iesus. Y luego del griego pasa al latín, que es Jesús, y del latín pasa al español, que es Jesús. Y por eso encontramos el mismo nombre de maneras diferentes en la Biblia. En el Antiguo Testamento Josué y en el Nuevo Testamento Jesús. Pero al final de cuentas Jesús es la forma griega del nombre Yehoshua o Yeshua. El segundo elemento del que quiero hablar es de los precursores. El precursor de Josué fue Moisés y el precursor de Jesús fue Juan el Bautista. Esto todos lo sabemos. Pero hay algo interesante entre Moisés y Juan el Bautista, y es que Moisés lleva al pueblo de Israel al desierto por orden del Señor. Pero cuando ellos están en el desierto, Dios hace que la mentalidad y que el corazón de los israelitas cambie, porque los que habían salido de Egipto se quedaron con su mentalidad de esclavo, y con cada cosa que se les presentaba, ellos siempre decían que preferían estar en Egipto. Así que Dios decide eliminar esa generación y trae otra generación que no tiene esa mentalidad de esclavo, porque es que alguien con una mente de esclavitud nunca va a valorar la libertad. Y Dios hace esto en el desierto. Pero luego vemos el precursor de Jesús, que es Juan el Bautista. Y dígame usted, ¿a dónde iban los israelitas a escuchar la voz de este profeta? Ellos iban al desierto. Otra vez el pueblo de Israel se mueve al desierto
para que su mente y su corazón sea cambiada. Esta vez con Juan el Bautista, él decía: arrepentíos y convertíos porque el reino se ha acercado. Sabemos que cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de volverse a Dios y hablamos de un cambio de mente y de corazón. Así que lo mismo que sucedió con Moisés, sucede con Juan el Bautista. Lo que sucedió con Moisés era para llegar a una tierra física, a una dimensión terrenal, pero el cambio al que lleva Juan el Bautista al pueblo es para llegar a una dimensión espiritual que era el reino de Dios. En los tiempos de Juan el Bautista, muchos judíos pensaban que iban a alcanzar salvación porque eran descendientes de Abraham y porque cumplían con ritos externos, pero la realidad era que su corazón estaba muy lejos de Dios. Por esto era necesario que ellos se arrepintieran, por esto era necesario que ellos tuvieran un cambio de mente y de corazón. Era necesario que ellos se arrepintieran porque sin arrepentimiento no se reconoce el pecado. Y si no se reconoce el pecado, entonces no se percibe la necesidad de un Salvador, que era Cristo Jesús, al que iba a seguir después de Juan el Bautista. El tercer elemento que encontramos es lo que pasa entre Josué, Jesús y el río Jordán. En el libro de Josué, Dios manda a cruzar a Josué el río Jordán de manera milagrosa, dividiéndolo en dos para que él pasara. Y hay varias razones por las que Dios le dice a Josué que cruce el río Jordán. Dentro de ellas está que Dios quería consolidar su liderazgo y mostrarle al pueblo de Israel que él estaba con Josué, así mismo como lo estuvo con Moisés. Pero miles de años después, Jesús entra también al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista y así consolidando el inicio de su ministerio. Por eso el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y escuchamos la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios usa el río Jordán para consolidar el ministerio tanto de Josué en la antigüedad como de Jesús. Otra cosa que encontramos es que con la llegada de Josué al Jordán, esto representa la transición de la promesa al cumplimiento. Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes iban a habitar Canaán. Y cuando Josué entra al Jordán, pasa de esa promesa que Dios había hecho al cumplimiento, porque a partir de ahí, al él cruzar este río, entonces iba a entrar en la tierra que Dios le había prometido. Lo mismo sucede cuando Jesús llega al Jordán. Cuando Jesús llega al Jordán, Dios utiliza este río como ese elemento de transición que hace el movimiento de la era profética a la era mesiánica que iniciaba con el ministerio de Jesús. Y en vez de Jesús llevar al pueblo a una tierra prometida física, lo lleva a una tierra prometida espiritual, que es el reino de Dios. Otro punto a destacar es que la entrada de Josué al Jordán también simbolizaba la muerte y la resurrección. Esto quiere decir que cuando Josué entra al río, está haciendo morir su antigua vida de esclavitud en Egipto y de desolación en el desierto para vivir una nueva vida ahora en Canaán, en la tierra prometida que fluía leche y miel. Pero cuando Jesús llega al Jordán, que es bautizado por Juan el Bautista, también está haciendo referencia a la muerte y la resurrección. Y a través de su muerte y su resurrección, Jesús nos abrió el camino para que nosotros pudiéramos tener una nueva vida en Él. El último punto que quiero destacar es que cuando Josué llega a la tierra prometida, comienza a repartir herencias terrenales, mientras que Jesús, cuando sale del Jordán, comienza a repartir herencias espirituales y eternas que nosotros los creyentes vamos a disfrutar por toda la eternidad. Es asombroso ver cómo Dios detalla su plan de redención a través de toda la Biblia, poniendo elementos en el Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo de manera tan clara.
No sé cómo hay tantas personas que creen que en el Antiguo Testamento no se hace referencia de Cristo y que no se habla de Cristo. Pero mientras más inquirimos en las Escrituras, nos damos cuenta que Jesús está en todo lugar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto era lo que quería compartir contigo.